En el contexto actual es difícil que una organización no se relacione con otras. De hecho, cada vez las empresas son más conscientes de los beneficios que puede aportar la colaboración. Cuando hablamos de colaboración y alianzas, estaríamos hablando de mecanismos que ayudan al crecimiento sostenible de las organizaciones. En nuestro día a día estamos en contacto con muchas empresas de nuestro entorno y vemos que cada vez son más conscientes de los beneficios que aporta la colaboración a su estrategia de crecimiento. Sin embargo, es cierto que tienen miedo para involucrarse en nuevas relaciones de colaboración. Y eso provoca que el nivel de profesionalización de la gestión de alianzas sea incipiente. No se asignan los recursos suficientes para poner en marcha estos procesos, no hay procesos estructurados y pocas veces hay personas o equipos concretos con la responsabilidad de traccionar estos procesos. Por lo tanto, si queremos maximizar el potencial que aportan la colaboración y las alianzas, deberíamos gestionarlo a nivel operativo y a nivel estratégico. Si nos centramos en la gestión operativa de alianzas, nos estamos enfocando en una oportunidad de negocio concreta, es decir, cómo gestionamos una alianza para responder a una oportunidad de explotar o explorar nuevas oportunidades de negocio. Si nos centramos en la gestión de alianzas a nivel estratégico o corporativo, la empresa reconoce cuál es el impacto que tienen las diferentes alianzas en su crecimiento a nivel integral. El trabajar a estos dos niveles significa que la empresa entiende el impacto que tiene la colaboración en su estrategia de crecimiento, va a ser capaz de activar alianzas de diferente tipología en función de sus necesidades, va a ser capaz de aprovechar las sinergias que aportan los diferentes colaboradores en las diferentes alianzas y eso lo que le va a permitir es tener una posición mucho mejor tanto en el presente como en el futuro.